La conferencia de hoy, de la cual el capitán de fragata luego les va a dar ya, va a ampliar, es, como todos ustedes saben, la Vuelta al Mundo, en este caso la expedición Magallanes-Elcano, de la cual este año se conmemora ya el 5º centenario de su finalización. El viaje duró 3 años, salieron en el 1519 y llegaron a Sanlúcar de Barrameda en el 1522. Ahora mismo, con nuestros ojos, vemos esta hazaña, hay que decirlo hazaña, como una cosa normal. Es decir, dar la vuelta al mundo no es tan complicado, pero hay que echarse para atrás 500 años para darse cuenta por los medios técnicos que tenían en aquella época el hecho de decidirse a dar la vuelta al mundo. Si lo comparáramos, esta hazaña sería comparable a cuando nosotros lleguemos a Marte, teniendo en cuenta los adelantos técnicos con los que contaban en aquella época estos hombres. Por eso, la conferencia que hoy va a dar el capitán de fragata será muy interesante y del cual voy a proceder a hacer una pequeña bibliografía del capitán de fragata, si me lo permite. Esto lo tengo que leer porque esto sí que no me lo sé de memoria. El capitán de fragata Esquivel ingresó en la Academia Naval Militar de Marín en 1982. Ha estado embarcado en fragatas, destructores, dragaminas, corbetas y patrulleros. Es especialista en artillería naval y diplomado de Estado Mayor. Ha estado destinado en la Escuela Naval Militar como profesor en la División de Planes del Estado Mayor de la Armada y en la Dirección General de Política de Defensa. Fue consejero de Defensa en la representación de España ante la Unión Europea en Bruselas y ha estado destinado en el cuartel general de la OTAN en Nápoles. Ha participado en la operación de la Unión Europea contra la piratería en aguas de Somalia a bordo de las fragatas Vasco de Gama, portuguesa, y Bayer, alemana. Actualmente se encuentra destinado en el Instituto de Historia y Cultura Naval. No voy a entrar en detalles porque para eso tenemos al capitán de fragata, pero sí reseñar como preámbulo que toda esa travesía es digna de la reacción de un magnífico guión de cine. Como verán en la siguiente conferencia, se mezclarán la heroicidad. Salieron 250 personas, 5 naves, y solo regresaron 18 en una nave. Se mezcla con la traición, motines, abandonos, lucha contra indígenas y meteorología adversa. Todo esto estuvo en muchas ocasiones a punto de echar para atrás lo que es la expedición, pero gracias a la tenacidad y el tesón de este caso nuestros compatriotas, pudieron vencerlas y acabar y llegar con buen fin al puerto. Al puerto que llegaron, que fue el mismo de donde salieron y donde realmente ya nadie lo esperaba. Es decir, en aquellas aventuras o en aquellas expediciones se salía y solo el tiempo decidía si tenía éxito o no. Si no llegaban, con el paso del tiempo se daba cuenta que había fracasado y como dice, a otra historia. Llegaron, como digo, a Sanlúcar de Barrameda en la nao Victoria un 6 de septiembre de 1522, después de un viaje de 3 años, y tal como describió el propio Juan Sebastián Elcano, del estado de su tribulación, flacos como jamás hombres tuvieron. Así que no podemos hacer idea de la imagen, del aspecto con que llegaron estos 18 hombres. La sierra y poder explicar lo que efectivamente, como ha dicho el coronel y también lo ha dicho el alcalde, me parece, lo que es la mayor hazaña de la historia de la navegación, la mayor hazaña. Porque, por ejemplo, muchas veces, como ha dicho el coronel también, se pone como ejemplo Marte o la Luna, pero Marte o la Luna se ven por telescopios. La realidad es que Magallanes y Elcano, cuando salen de España, no saben a dónde van. Bueno, todo esto lo iremos viendo a lo largo de la conferencia, pero quiero resaltar que efectivamente es la mayor hazaña de navegación de la historia de la humanidad. Lo primero que hay que destacar en el contexto histórico del siglo XVI, como la expedición sale en 1519, vuelve en 1522, son 3 años de navegación. Han pasado, desde que Colón descubre América, han pasado 15 años aproximadamente, un poco más, y estamos en plena época de los descubrimientos. En ese momento, las 2 naciones que dominan el mundo son España y Portugal. Portugal ha empezado a navegar por el Atlántico, llega hasta el Cabo de Buena Esperanza, en 1400, un poco antes del descubrimiento de América por Colón. Luego Vasco de Gama navega hasta el Índico,
Y posiblemente los portugueses llegan en el año 1513, que es el mismo año que Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico, llegan a las Molucas. Porque el objetivo del viaje, también esto hay que resaltarlo desde el primer momento, no es darle la vuelta al mundo. Cuando Magallanes le propone a Carlos I el viaje, no se habla para nada de llegar de la vuelta al mundo. Lo que se habla es de llegar a las Molucas. Las Molucas son las islas de las especies, y en aquel momento las especies, el clavo, la canela, la nuez moscada, eran artículos de lujo en Europa. Y como además durante mucho tiempo habían estado dominados el comercio con Asia por medio de los venecianos. Los venecianos y los genoveses iban a lo que es Turquía, y ahí llegaban las especies de Asia y las repartían por Europa. Cuando en 1453 los turcos conquistan Constantinopla y acaban con el imperio de Bizancio, se corta el comercio de las especies. Y eso hace que Portugal empiece a buscarla por mar, navegando hacia el sur y hacia el Índico. Bien, otra cosa importante también, para ponernos en lo que es el contexto histórico, son las relaciones entre España y Portugal. O sea, España y Portugal, efectivamente, como he dicho antes, son las dos potencias del momento en Europa, pero además también es interesante destacar la relación que hay entre los monarcas portugueses y los reyes españoles. Por ejemplo, en el momento, para centrarnos simplemente en el momento de cuando se inicia el viaje, en España está Carlos I y en Portugal está Manuel el Afortunado, Manuel I el Afortunado. Manuel I el Afortunado era tío y luego será hermano de Carlos I, porque se había casado con dos hijas de los reyes católicos, por lo tanto hermanas de Juana, madre de Carlos I, y además y posteriormente se casará con Leonor, hermana de Carlos I. A su vez, Carlos I se casará con Isabel de Portugal, que es hija de Manuel y hermana del siguiente rey. Cuando vuelven la expedición, ya no está Manuel Afortunado, sino que está Juan III. Es decir, las relaciones son casi incestuosas, podríamos decir, entre las monarquías. Pero evidentemente son las dos monarquías más importantes que hay, las dos potencias mayores de España. Otra cosa también importante, dentro de esto que estamos hablando del contexto histórico, son los tratados entre España y Portugal. Como efectivamente hemos hablado de que Portugal empieza a navegar hacia el sur, España empieza a navegar hacia el oeste, el primer tratado hay tres tratados fundamentales. El primero es el Tratado de Alcazobas, en 1479. Este tratado, por un lado, pone fin a la guerra de sucesión castellana, es por lo cual Isabel la Católica va a ser reina de Castilla, pero además, desde el punto de vista de la navegación, es importante porque Portugal acepta que las Canarias sean conquistadas por Castilla. Ellos ya habían conquistado las Azores, ya habían conquistado Madeira, ya habían conquistado Cabo Verde, que son las islas con las Canarias, las islas que hay en el Atlántico, y aceptan en ese tratado que las Canarias sean castellanas. Pero cuando Colón llega a América, resulta que hay todo un mundo por descubrir, y entonces eso hace que se alcance otro tratado, que es el famoso Tratado de Tordesillas de 1494, por el cual Portugal y España podemos decir que se reparten el mundo. Es el Papa, es el que hace de árbitro de la cuestión, y además hoy en día se pone como ejemplo de cómo dos potencias pueden llegar a alcanzar la paz. No hubo guerra declarada entre España y Portugal por medio de una mediación. Se pone muchas veces de ejemplo de lo que podría alcanzar Estados Unidos y China o Estados Unidos y Rusia, porque ese es el papel que juegan España y Portugal. O sea, es como si hoy viéramos uno Estados Unidos, otro China, o hace unos años, los que somos más mayores, cuando existía el Pacto de Varsovia, Estados Unidos y Rusia. Pues eso se consigue en España y Portugal, que no haya guerra entre ellos, por medio de estos tratados. El Tratado de Tordesillas posiblemente es el más importante, porque ya digo, reparte el mundo entre... El Tratado de Tordesillas hace una línea que va de polo a polo a 360 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, de tal forma que todo lo que quede al oeste de esa línea sea español, y todo lo que quede al este sea portugués, y todo lo que se descubra, porque en realidad no se sabía lo que había, ¿no? Bien. Luego, posteriormente, habrá otro tratado, el Tratado de Zaragoza, en 1529, cuando ya ha dado la vuelta al mundo Magallanes, y en ese tratado Castilla le cede las Islas Molucas a Portugal. Pero bueno, esto vamos a ver, es un poco adelantar, porque veremos qué es lo que pasa con las Molucas, que es como si dijéramos la nuez de todo el asunto, ¿no? Bien, también dentro del contexto histórico, ya centrándonos más en lo que es la vuelta al mundo,
pues tenemos que hablar de las capitulaciones, que es cuando podemos hablar de la vuelta al mundo. Magallanes es un portugués, un navegante portugués, que ha navegado por el Índico. Seguramente no ha estado en las Molucas, pero sabe dónde están las Molucas, porque ya dije antes que los portugueses habían llegado en 1513. Tiene un amigo muy amigo suyo, un tal Serrano, que se queda allí en las Molucas y con el que mantiene correspondencia. Y entonces se siente maltratado por el rey portugués. La realidad es que nosotros es un traidor a Portugal, porque él llega a Carlos I y le dice: vamos a ver, yo sé cómo se va a las Molucas por el oeste, y además sé que hay un paso al sur de América, hay un paso, y también sé que las Molucas están en la parte que le corresponde a España por el Tratado de Tordesillas. La verdad es que todo era mentira, porque él no sabía que se podía pasar del Atlántico al Pacífico, no sabía dónde estaba el estrecho, y eso va a dar lugar, como luego veremos, a problemas. Y luego también es cierto que las Molucas no están en la parte española del Tratado de Tordesillas. Es cierto que lo mismo le pasó a Colón y lo mismo le pasa a Magallanes y lo mismo le pasa a Colón. Cuando llega a América se cree que ha llegado a Asia. La realidad es que la gente sabía que que la Tierra era redonda. Lo que no sabían era cómo era de grande. Y creían, sobre todo por cálculos que había hecho Ptolomeo, que aproximadamente era un 25% más pequeña de lo que en realidad es, ¿no? Le va a pasar a Magallanes cuando llegue al Pacífico, que se cree que va a llegar enseguida a las islas y va a tardar muchísimo tiempo, y le pasó a Colón. Pero, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que las Molucas no están en la parte española. Luego, cuando se descubra dónde están exactamente, pues resulta... Y esto es gracioso porque el Tratado de Zaragoza, que lo he dejado un poco aparte, de 1529, por ese tratado todavía no se sabe exactamente la magnitud de la distancia de la Tierra, pero Carlos V se lo vende a Portugal. Le vende las Molucas, que eran suyas en realidad, pero claro, nadie lo sabe, ¿no? Se la vende y además se las vende con derecho de cesión. O sea, es decir, que si en un momento dado quisiera volver a tenerlas, con lo que el dinero, devolvía el dinero y las Molucas volverían a ser castellanas. Bien. Pero estamos hablando de las capitulaciones. Bueno, entonces, Carlos Magallanes llega a España y convence rápidamente, la verdad es que convence rápidamente al entorno de Carlos I. Carlos I, estamos hablando de 1518, Carlos I acaba de llegar a España, es una persona muy joven, en ese momento llega rodeado de todos sus consejeros flamencos, que ya sabían, claro, probablemente cuando Magallanes les dice que sabe cómo llegar a las Molucas, a todos se les ponen los ojos chiribitas, ¿no? Y dicen, ¡puf, qué fácil! Pues venga. Y todos, porque los mercaderes, en aquel momento, Amberes, Brujas, Bruselas eran las ciudades más desarrolladas de Europa y tenía mucho comercio de las especies. Bien, el caso es que Magallanes le dice a Carlos I que es, bueno, lo que he dicho ya antes, que sabe cómo se va a las Molucas y que además se puede llegar perfectamente sin tocar la parte portuguesa. Porque eso son las capitulaciones. Las capitulaciones, precisamente, lo que dicen, las capitulaciones vienen a ser un contrato entre el Reino de España y Magallanes. Y entonces, en ese contrato, lo que le dice, son como condiciones impuestas por Carlos I, claro. El primero es que tiene que navegar por el Atlántico y descubrir un estrecho que pase del Atlántico a lo que entonces se llamaba, que fue lo como bautizó Vasco Núñez de Balboa, Mar del Sur. Magallanes luego, a partir de Magallanes, se llamará Pacífico, pero en principio era Mar del Sur. Bien, pues eso, que va a navegar por el Atlántico, esa es la primera condición. El segundo era que tendría que llegar a las islas de la especiería, llegar, no descubrir, porque ya se sabía que existían. El tercer encargo era evitar todo conflicto con Portugal, o sea, las naves no podían navegar por parte de lo que por el Tratado de Tordesillas era portugués y tampoco, y sobre todo, no podían tocar tierras portuguesas. Y el último apartado de las capitulaciones era que Magallanes tenía que entrar. En aquella época se creía que en las Filipinas y las islas que hubieran en el Pacífico, pues que habría un rey para todas las islas. La realidad no fue así. Pero Carlos I lo que le dice es que, bueno, pues establece un tratado de paz con el rey de esas islas, de las islas de las especies, y hacemos un tratado de amistad. Bien, luego cuando llegan allí ya veremos que la realidad era totalmente diferente. Muy bien, pues el siguiente parte voy a hablar un poquito de los...
quiénes son los principales personajes que más o menos los hemos visto, ¿no? El primero, el más importante, es Carlos I, que ya he dicho que está recién llegado a Castilla. Todavía es un joven que solo tiene 18 años. Además, las edades de Carlos I y todo lo que pueda pasar aquí es muy fácil calcularla, porque como nació en 1500, o sea, si algo pasó en 1525, tiene 25, si es 38, 38. O sea, Carlos I es facilito en eso, para saber a qué edad le ocurren tantas cosas importantes que le pasan, ¿no?, a Carlos I. Bien, el siguiente sería Magallanes, que ya he dicho que convence fácilmente a Carlos I por eso que le dice, que sabe cómo se pasa de un océano al otro y que las islas están en su parte, ¿no? Magallanes es una persona que veremos que se verá a lo largo del viaje, es una persona complicada, ¿no? Es una persona, lo primero o sea, no se dice porque es políticamente incorrecto decirlo, pero si fuera español diríamos que era un traidor. Y es como los portugueses lo vieron, como un traidor, evidentemente. De hecho, los portugueses intentan por todos los medios que Magallanes no salga a la mar. Cuando está, en aquel momento, estamos en 1519, el punto principal de todas las expediciones era Sevilla. Entonces, Magallanes primero en Valladolid es donde convence a Carlos I y a sus consejeros para hacer el viaje, pero luego se va a Sevilla, es donde se montan los barcos, donde se habituallan y tal. Y ahí en Lisboa, perdón, en Sevilla había una colonia bastante importante de portugueses, que tenían incluso puestos importantes en la administración española. Pero bueno, el caso es que el embajador portugués intenta convencerlo, le ofrece dinero, le ofrece volver a Portugal y el rey que no se preocupe porque le va a dar todo lo que él quería, porque él se fue de Portugal enfadado con el rey porque creía que no había sido recompensado como él se merecía, ¿no? Pero bueno, el caso es que no. Intentan asesinarlo, los portugueses intentan asesinarlo, de hecho se le llega a poner escolta para que no lo maten, y el rey de Portugal da varias órdenes de que ya cuando no puede impedir que salga, que haya flotas en el Pacífico, primero en el Atlántico y luego en el Pacífico, que acaben con él, y además que si los capturan, que los maten y que no se dé ninguna noticia de dónde estaban ni nada. Y eso es totalmente cierto. O sea, aquí ha habido un poco, esta celebración del 5º centenario, como estamos en Burgos y supongo que todos son de por aquí, ha habido un poco de corrección política de intentar hacer España-Portugal, ¿no? La realidad es que, porque Portugal ahora, para ellos Magallanes es un héroe. Incluso, desgraciadamente, en muchas historias se cuenta que Magallanes dio la vuelta al mundo. La vuelta al mundo la dio Elcano. Magallanes no dio la vuelta al mundo. Ya veremos luego tal. Pero Magallanes no dio la vuelta al mundo. Pero es que además Portugal, como he dicho antes, intentó impedir por todos los medios acabar con Magallanes. Ya digo también, lo que dije antes, la intención inicial no era dar la vuelta al mundo, era llegar a las Molucas. Bueno, pero Portugal no quería que se acabara ese monopolio que tenían ellos, ¿no? Bueno, estábamos hablando de los personajes, estábamos hablando de Magallanes. Otra persona importante, también portugués, que es con el que viene Magallanes a España, es Rui Faleiro. Rui Faleiro es un cosmógrafo portugués que era el que le daba, podríamos decir, tenía la parte militar y científica, ¿no? La parte militar podía ser Magallanes y la parte científica Rui Faleiro. Era el que sabía la cosmografía, era el que aseguraba que las Molucas estaban en España. Al final Rui Faleiro no va a navegar, porque parece ser que también era una persona complicada y al final se vuelve medio loco y tienen que meterlo en un manicomio. Total, Rui Faleiro no llegará a embarcar, pero es un personaje importante porque es el que de alguna forma hace que tengan consistencia las ideas de Magallanes, ¿no? Luego el tercer personaje, el más importante de todos, Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano tenía experiencia, cuando embarca en la expedición de Magallanes ya tiene experiencia. Él había estado en aquella época un poco, pues sobre todo nosotros teníamos en el Mediterráneo muchas intereses, ¿no? Carlos I, luego Carlos V, había heredado los reinos de Nápoles y Sicilia, en lucha contra los franceses. Ahí ya había estado Elcano, luchando, apoyando desde el mar las operaciones en Nápoles. Y también en esa época es cuando los reyes católicos, sobre todo en el testamento de Isabel la Católica, que le dice a Fernando el Católico y a Cisneros que hay que intentar mantener puntos importantes en la costa africana, ¿no? Entonces es cuando es Argel, las batallas de Argel, de Orán, de Túnez, ahí también ha estado Elcano. O sea, Elcano es una persona que tiene mucha experiencia navegando.
Entonces, se embarca en la expedición del Cano, perdón, en la expedición que organiza Magallanes, y su puesto inicialmente es de maestre de la nao Concepción. El maestre venía a ser el segundo de a bordo. Y normalmente, en aquella época, el que mandaba cada barco podía ser una persona que no tuviera demasiada experiencia náutica, pero el segundo, en este caso, que sería el maestre, era el maestre y el piloto. El piloto sería el tercero, el maestre sería el segundo, eran las personas que de verdad conocían la mar, ¿no? Bien. Y luego, también, personajes importantes, y hay que destacarlo aquí, porque por estas tierras, varios burgaleses. El primero, el más importante, es el arzobispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca, ya en la segunda expedición de Colón, es la persona que más o menos centraliza todo lo que son las navegaciones a Indias. El rey Fernando el Católico tiene absoluta confianza en él, y además, a partir de la segunda, porque Colón era también una persona parecida a Magallanes, complicada, difícil, y es a partir del segundo viaje cuando se le corta un poco esas intenciones suyas de ser almirante de las Indias y todas las tierras que descubra van a ser mías. Para un momento, o sea, claro, al principio se le dan, estoy hablando de Colón, porque no se sabe muy bien lo que va a descubrir, claro, cuando descubre todo un continente, bueno, y es Rodríguez de Fonseca un personaje importantísimo en ese sentido, de poner orden en lo que son los descubrimientos. Y también Rodríguez de Fonseca es una de las primeras personas que apoya la expedición. Cuando Magallanes le cuenta a Carlos I lo que piensa hacer, Rodríguez de Fonseca, que ya digo, jugaba un papel fundamental en todo lo que eran asuntos de Indias y de navegación, lo apoya totalmente. Luego tenemos dos comerciantes también importantes de origen burgalés, uno es Cristóbal de Haro y otro es Juan de Aranda. Cristóbal de Haro, de hecho, que estaba sentado en Sevilla en aquel momento y había estado en Lisboa antes y también sabía lo que era el comercio de las especies. Cristóbal de Haro incluso llega a decir que él financia toda la expedición. Al final financiará un quinto de la expedición y otras cuatro quintas partes las financia la corona. Pero Cristóbal de Haro, que sabía la potencialidad económica de las especies, estaba dispuesto a financiarla por entero. Juan de Aranda también era importante, era factor de la casa de contratación. La casa de contratación, casi lo voy a contar ahora, la casa de contratación es un elemento fundamental de lo que es la conquista y los descubrimientos de España en América y en el Pacífico. La casa de contratación es un centro, muchas veces nos parece a lo mejor que solo tiene la parte comercial, pero la parte comercial era una parte y no lo más importante. Lo más importante era, por ejemplo, todos los pilotos que salían en un barco que fueran a navegar tenían que estar formados por la casa de contratación. O sea, era un centro científico. Si no, ellos no le daban la patente para navegar, no salía un piloto a descubrir nada si no había pasado primero por la casa de contratación. Hacían otra cosa fundamental, que era el padrón real. El padrón real era como una carta de navegación universal. Pensemos que en ese momento se van descubriendo poco a poco cosas. Pues cada vez que volvía un piloto de América, del Caribe, del Pacífico, volvía a la casa de contratación y allí se le hacía un examen y tenía que dibujar, bueno, ya lo había hecho durante la navegación, porque era muy exigente en ese sentido, y cuando volvía a Sevilla tenía que plasmarlo en lo que se llamaba el padrón real, que viene a ser como una carta de navegación. Por supuesto, era totalmente secreto, y eso también ha dado lugar, era secreto porque no convenía ni que lo supieran los portugueses, ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, ni nadie. Y eso ha dado lugar a que desgraciadamente, no se nos ha reconocido esta labor, por ejemplo, de la casa de contratación, tan importante desde el punto de vista científico y de los descubrimientos, porque como lo teníamos un poco en secreto, lo contábamos poco, y pues mira, por ejemplo, hablando de la vuelta al mundo, el Cano es prácticamente desconocido en el resto del mundo. En Italia, por ejemplo, no se menciona el Cano para nada, porque desgraciadamente el que cuenta una historia de la vuelta al mundo cuando vuelven es Pigafetta, un personaje extraño italiano, pero es el libro que más que se cuenta en esa época, y siglos después, hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX. Y en ese libro no aparece para nada la palabra el Cano. O sea que la gente ilustrada con conocimiento del resto de Europa desconoce quién era el Cano porque no se contaba. Y nosotros, desgraciadamente, en la casa de contratación manteníamos el secretismo para que no se supiera lo que hacíamos, ¿no? Y eso lo llevamos arrastrando, eso luego ya lo inventa la leyenda negra, en fin. Otro personaje importante de Burgales, Gonzalo Gómez de Espinosa. Gonzalo Gómez de Espinosa, que inicialmente fue designado alguacil de la expedición, o sea, una especie de jefe de la policía para mantener el orden interno, era de Espinosa de los Monteros. Y
Y posteriormente, porque es otra cosa que no, a España el Cano vuelve con 18 personas, pero la realidad es que luego vuelve más gente, porque iremos viendo a lo largo. Gonzalo Gómez Espinosa vuelve. Al final, cuando quedan dos galeones solamente, la Victoria y la Trinidad, él intenta volver por otro camino, no lo consigue, pero al final regresa a España. O sea que y de hecho, Carlos V le va a dar también el título de la Vuelta al Mundo en su escudo de armas, no como a Elcano, que le pone Primus Circumdivistimi, pero a él sí le reconoce que dio la Vuelta al Mundo. Aunque desgraciadamente volvió cautivo de los portugueses. Pero bueno, y vamos a ver también, porque claro, todo esto de la Vuelta al Mundo, el descubrimiento de América, todo esto es imposible, no surge de la nada. O sea, no es porque unos señores. Hay detrás, pues lo que decía antes, ¿no? Hay una base científica. Lo primero son los barcos, que nos pueden parecer muy elementales, y desde luego lo son. O sea, si a lo mejor si van ustedes a Sanlúcar de Barrameda o a Sevilla y ven la réplica de la nao Victoria, dicen, ¿cómo es posible que se pudiera navegar en esos barcos, se cruzara el Atlántico y el Pacífico? Pero la realidad es que esos barcos, para la época, eran muy desarrollados, eran mucho más desarrollados de lo que había. Tanto las naos como las carabelas. Normalmente en las expediciones se mezclaban las dos, porque las carabelas, que es el barco que tienen ahí a la derecha en la pantalla, eran más ligeras que las naos. Como ven, las velas son diferentes. Las velas de las naos es lo que se llama velas cuadras, sobre todo pueden navegar con el viento de popa, pero los otros tienen velas latinas que pueden ceñir un poco, o sea, navegar un poquito contra el viento, tampoco demasiado, pero un poco, sí. Y son más pequeñas, con lo cual son ideales para cuando se va a sitios que no se conocen, por ejemplo, en el Estrecho de Magallanes, en América. Es tremendo. Hoy en día es difícil navegar por el Estrecho de Magallanes, pues imaginemos lo que sería en aquella época. Entonces, estos barcos que se metían menos en el agua, tenían menos calado, pues podían acercarse más a tierras que no se sabía nada de lo que podía haber, las piedras que podía haber. O sea, es impresionante. Bien. Otro elemento importante de cómo se consigue la navegación son los instrumentos náuticos, ¿no? Porque fijémonos que hasta que España, hasta que Colón llega a América, hasta que Magallanes y Elcano cruzan el Atlántico, normalmente las navegaciones eran a vista de costa. O sea, se veía costa y no te alejabas mucho, siempre veías más o menos. Pero cuando empiezas a cruzar el Atlántico, hay un momento que estás en medio del océano, ya no ves nada, ya no sabes lo que hay a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Entonces, lo más importante es saber situarte en medio del mar. Y esos instrumentos, ahí tenemos, por ejemplo, un astrolabio que servía para. En medio del mar hay dos coordenadas, por así decirlo, que es la latitud y la longitud. Con el astrolabio se calcula la longitud, que la da más o menos con la altura que está el Sol o las estrellas, y luego la longitud es mucho más difícil de calcular y no se calculará hasta el siglo XIX o XVIII, cuando haya relojes muy precisos y puedan ir en los barcos. Pero en fin, lo que quiero decir, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que la navegación se hace mucho más complicada. Ya no es tan fácil como. Bueno, que tampoco es tan fácil, porque evidentemente los portugueses cuando bajaban por África, pues bueno, iban descubriendo, pero bueno, no dejaban de ver tierra. Es que el miedo es, y por eso se representaban esas cartas náuticas con monstruos, y la gente se creía que había monstruos, y que se engullían, o que cuando llegaban al final del mar y se caían para abajo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que la navegación española, sobre todo, consigue demostrar que no es así. Bueno, y entonces ya después de esta no tan pequeña introducción, pues vamos a hablar de lo que fue la Vuelta al Mundo. La expedición sale de Sevilla, eran cinco naves, sale de Sevilla el 10 de agosto, llega a Sanlúcar, o sea, navega el río Guadalquivir, y de Sanlúcar no sale hasta el 10 de septiembre. Un mes, porque tardó 2 días, un día. ¿Y por qué sale? ¿Y por qué tarda un mes en Sanlúcar? Bueno, te cuentan que no, bueno, cargar el agua, tal. No, la realidad es que había una escuadra portuguesa. El rey de Portugal, que tenía espías en Sevilla, sabía perfectamente cuándo salían. Entonces había una escuadra portuguesa en las cercanías. Sanlúcar está ya en el Golfo de Cádiz, ya se pone proa hacia el sur. Y entonces, unas naves portuguesas vigilando por ahí para en cuanto salieran acabar con ellos. De hecho, como ya mencioné también antes, el rey portugués
aparte de esta escuadra que pone por la zona del Golfo de Cádiz para tal, luego también lo hace en el Índico también, y en el Atlántico. Por suerte, nunca llegó a encontrárselos, pero las órdenes que tenían las escuadras portuguesas era acabar con las escuadras y además que no quedara ni un resto, que nadie pudiera decir, ni siquiera que ellos, claro, las naves podían desaparecer y nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Esa era la idea portuguesa. Bueno, entonces, las naves salen de Sanlúcar de Barrameda, navegan hasta las Islas Canarias, que ya eran de la Corona de Castilla. Allí se aprovisionan también de madera, o sea, de leña para cocinar, alimentos, agua sobre todo, y todo lo que les hiciera falta. Navegan luego hacia el sur. Ya sabía, en esa época, se había descubierto lo que es la bahía de... Bueno, se había descubierto Río de Janeiro, que es el primer punto que tocan de América, es las cercanías de lo que es Río de Janeiro. Siguen hacia abajo, en el Mar del Plata, el Río de la Plata, que ya había estado Solís, claro, cuando... Pensemos que a partir de ahora, o sea, ya en Río de Janeiro todavía sabía, pero de ahí para abajo ya todo es nuevo para ellos. Y de hecho, cuando pasan por el Río de la Plata, claro, si vienes del mar, es un estuario enorme y sale el agua. Entonces dices, bueno, pues esto podría ser un paso, ¿no? Porque ya dije antes que Magallanes había convencido a Carlos I porque sabía cómo se pasaba. No lo sabía, no lo sabía. Podía intuirlo. Nadie había estado allí, podía intuirlo. ¿Pero por qué podía intuirlo? Porque si vemos un mapa del mundo, por ejemplo, vemos ahí el Cabo de Buena Esperanza. O sea, África acaba en una punta. El Índico, allí donde estaría la India, ¿no? Ceilán, también acaba en otra punta. O sea, podías pensar que América, como efectivamente pasa, también acaba en punta, ¿no? Eso es lo que Ruiz Faleiro y Magallanes decían. Sí, se puede pasar seguro. Porque había otra teoría que decía que del norte al sur era todo tierra. De hecho, antes ya se había intentado, los franceses y los ingleses habían intentado el paso por el norte. No lo habían conseguido, porque no lo hay. Bien, el caso es que llegan al Río de la Plata. Al principio, entonces, Magallanes ahí se cree que puede ser el posible paso, pero no lo es. Siguen hacia abajo y llegan a San Julián, la bahía San Julián. Ahí están casi 6 meses. Llegan ya con el invierno austral, un tiempo horrible, poca comida, poca agua, y ahí se produce un motín. Porque resulta que, aunque al principio a Magallanes se le había dado mucho poder, ¿no? El rey Carlos I, Carlos V y sus consejeros empiezan empiezan a decir, bueno, habría que poner un poco de contrapeso, ¿no? No vaya a ser que este tío nos vaya a traicionar a nosotros también. Ya ha traicionado a Portugal, a ver si nos va a traicionar a nosotros. Y entonces aprovechan que Ruiz Faleiro no embarca para embarcar a Juan de Cartagena como al mismo nivel que Magallanes. Y aunque se intenta que haya pocos extranjeros en los barcos, la realidad es que era muy difícil conseguir tripulaciones, porque era lo desconocido, ¿no? Si podías contar muchas historias de que tú sabías cómo iba, pero los marineros no los convencías fácilmente. Se intenta buscar marineros por Cádiz, Málaga, Sevilla, toda la costa andaluza, pero es muy complicado. Entonces, al final, embarcan muchos portugueses, más de los que querrían los españoles, y embarcan también italianos muchos. Bueno, hay que tener en cuenta que entonces Italia, la mayor parte, el reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, pertenecían a la corona, a la monarquía hispánica, ¿no? También flamencos, alemanes, hasta un inglés hay, y luego muchos griegos también, embarcan. Bueno, el caso es que en San Julián se produce un motín. Se produce un motín porque los españoles, con Juan de Cartagena a la cabeza, pero también los demás jefes de los otros barcos, primero le dicen a Magallanes, mira, macho, es mentira, tú no sabes dónde está el estrecho, y aquí nos vamos a morir todos de frío y de hambre y tal, y además, otra cosa importante es que tú no estás contando con nosotros. Porque es una cosa importante, y también puedo explicar por qué no embarcaban tantos españoles. Había dos formas de navegar en la época, era la portuguesa o la española. Los portugueses, como navegaban siempre a vista de costa, pues lo que decía el capitán iba a misa. Sin embargo,
En los barcos españoles no era así. En los barcos españoles se tenía en cuenta la opinión de los que sabían. No es que tampoco que todo el mundo pudiera opinar, no tenía que iba a ir tal, no. Pero sí se tenía en cuenta a todo el mundo que sabía o que había navegado. Porque como se iba a sitios que no se sabía nada, o sea, tenía que ser tíos experimentados tanto en las corrientes, en los vientos, tal. Entonces, se tenía muy en cuenta la opinión de los demás. Magallanes no tiene en cuenta la opinión de los demás. Y entonces se produce un motín. Se produce un motín tremendo en San Julián, un motín que Magallanes corta de raíz. A Juan de Cartagena no se atreve a matarlo, mata a algunos más, pero a Juan de Cartagena no se atreve a matarlo, pero bueno, lo condena a muerte, lo deja en un islote, allí con un cura que también había apoyado bastante a Juan de Cartagena, y los deja a los dos aislados, claro, evidentemente los condenaba a una muerte segura. Tampoco puede matar a todos los españoles que se rebelan contra él. Entre ellos, Juan Sebastián del Cano se había rebelado contra él, estaba a favor de la rebelión. Pero no puede, si mata a todos, se queda solo. Así que entonces lo que hace es que mata a los 3 o 4 cabecillas más importantes y a los demás les perdona. Los perdona, bueno, los trata bastante mal, porque en San Julián están 6 meses y entonces les hace trabajar más duro, tal, en fin. Hay ya bastante descontento con Magallanes. Evidentemente ya, si habían llegado al extremo de hacer un motín, pues Bien, siguen un poquito más para abajo, de la bahía de San Julián, y ya llegan a lo que es el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, lo vemos aquí en la foto, es dificilísimo de navegar, incluso hoy día. Y de hecho, la realidad es que aunque se descubre el Estrecho de Magallanes, posteriormente solo habrá otra expedición que vaya al Pacífico, otra expedición española que vaya al Pacífico por el Estrecho de Magallanes. A partir de 1530, 1540, ya todas las expediciones que salgan, expediciones españolas que vayan hacia Filipinas o hacia las islas del Pacífico, saldrán de Nueva España, es decir, de México, porque es mucho más cómodo y mucho más lógico. Porque como vemos ahí, pensemos, los barcos que hemos visto antes, lo estrecho que son en algunos sitios, las dificultades de vientos, de corrientes, y luego estamos en la Tierra del Fuego. Le llaman la Tierra del Fuego porque una de las cosas que vio Magallanes era cómo hacían fogatas los patagones, ¿no? O sea, un frío tremendo, poca comida, mejillones y almejas que hay por ahí, pero vamos, poca comida. En fin, es una travesía horrible. De hecho, luego posteriormente habrá otro atravesamiento de Gamboa viniendo desde el Pacífico. Y bueno, uno de los puertos se llama Puerto del Hambre, ya lo dice todo, ¿no? Uno de los puertos que quiso establecer, que nunca se estableció un puerto fijo. Bien, pues una vez pasado, bueno, aquí, en el Estrecho de Magallanes, pierden 2 barcos. De los 5 barcos que habían salido de Sevilla, pierden 2. Pierden el barco más pequeño, que era la Santiago. Por suerte, el barco choca contra las piedras, pero no se pierde no muere nadie. En ese barco se rescatan a todos los navegantes. La pérdida más importante es el barco más grande de la expedición, que era la San Antonio, y que llevaba como si así dijéramos, provisiones para los demás, porque era el más grande. Pues que estaba al mando de un portugués, aprovecha, que se mete Magallanes por el estrecho y se da la vuelta y se vuelve para España. Cuando llega a España, al principio, ellos cuentan que se han tenido que ir porque Magallanes se había vuelto loco y tal, y bueno, como tardarán mucho, pensaban además que no iba a volver nunca, o sea, que nunca podían echarles en cara porque lo que habían contado ellos, ¿no? Pero bueno, el caso, la realidad es que la San Antonio vuelve a España y entonces ya estamos viendo que hay más gente que vuelve, aparte del Cano y los 18. Todos los de la San Antonio, la mayor parte, regresan a España, eso sí, sin dar la vuelta al mundo. Y entonces ya, bueno, una vez que están en lo que llaman Pacífico, y le llaman Pacífico porque recientemente se ha descubierto que ellos encontraron un mar totalmente en calma, porque resulta que lo han descubierto unos investigadores australianos, coincidió justo en ese momento el fenómeno que se llama el Niño, que ahora como ya se sabe, ¿no? En aquella época no se sabía. Pues en ese momento, en el momento en que Magallanes y el Cano llegan al Pacífico, el mar está como un plato y de hecho tardan casi 3 meses en llegar a las primeras islas, que ellos denominan las Islas de los Ladrones, que hoy se conocen como las Islas Marianas, por la reina Mariana, la madre de Carlos II. Y llaman los ladrones porque una de las cosas también que se había dicho en las capitulaciones es que intentaran no enfrentarse para nada con los indios, o sea, que fueran siempre en son de paz y, como habíamos dicho antes, suponiendo que hubiera un rey en todas las islas,
que llegaran a un acuerdo, le contaran quién era Carlos I, que era el rey más importante de Occidente, pero llegara a un tratado de paz. Eso era lo más importante. O sea, se trataba de no enfrentarse. Y de hecho, en estas islas que llaman los ladrones, pues los indígenas llegan al barco, cogen cosas, tal, pero bueno, los españoles dicen, bueno, venga, vale, nos vamos. Hay que resaltar, que lo he pasado por alto, desde que salen del Estrecho de Magallanes hasta que llegan a las Islas de los Ladrones, es casi el peor momento de la... Bueno, el viaje tiene muchísimos momentos horribles, pero este es un momento tremendo, porque se encuentran sin vientos, se encuentran que se les acaba el agua, se les acaban los alimentos frescos, y entonces aparece el escorbuto, que luego será una enfermedad que luego cuando se descubre cómo se cura, que básicamente es con cítricos y con frutas frescas, pero al principio no se sabe por qué se producen, y la achacan todo a que no hay agua, porque ahí empiezan a beber agua corrompida, comen una rata o un ratón, era un objeto costaba 5 ducados, se comen los palos de los barcos, estaban recubiertos de cuero, para que, como las cuerdas, ¿no?, lo que nosotros llamamos cabos, rozan con el palo, para que no se desgastara el palo, normalmente iban recubiertos con cuero. Bueno, pues ese cuero lo metían en agua salada y al cabo de 5 días se lo comían. O sea, hasta esos extremos llegaban, ¿no? Era horrible. Y luego murió muchísima gente con el escorbuto, porque el escorbuto lo que hace es que se hinchan las encías, se caen los dientes y luego produce además una serie, no puedes comer, y luego además produce un montón de problemas internos, ¿no? O sea, es horrible, la muerte por escorbuto es horrible. Y murieron muchísimos marinos. Entonces, al final llegan las tres, ya habíamos dicho que se habían perdido 2, y llegan 3 a las Islas de los Ladrones y posteriormente a lo que llaman ellos el archipiélago de San Lázaro, que va a ser el archipiélago de lo que luego se llamarán las Islas Filipinas. Están ya cerca de las Molucas. Las Molucas en realidad es un archipiélago pequeñito que está entre las Filipinas e Indonesia, más o menos por esa zona, ¿no? Y bueno, entonces, ahí va a morir Magallanes. Hay un reyezuelo de una de las islas que acepta perfectamente la llegada de los españoles, le convencen muy bien de que estoy encantado de tratar con su rey tan poderoso, sin problemas. Pero, siempre hay un pero, había otro rey que se llevaba mal con este. Y entonces le dice, bueno, pero de todas, ahora ayudarme vosotros a mí, vamos a... Y todos los españoles a Magallanes le piden calma. Dice, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco y a ver qué pasa. Pero Magallanes dice, no, vamos a acabar con este. Y se va con muy pocos soldados, con muy pocos marineros españoles y con muchos indios o filipinos de los otros a enfrentarse al rey, que es Lapu-Lapu, que hoy en día es uno de los héroes de Filipinas, porque al fin y al cabo es como la lucha por la independencia, ¿no? Bueno, el caso es que Magallanes en ese combate muere, totalmente de una forma absurda, porque no tenía por qué haberse enfrentado a él, pero bueno, se dejó llevar un poco por su vanidad, por un carácter difícil, ¿no? Ya hemos visto el motín en San Julián, en fin, es una persona complicada. El caso es que muere. Y quedan 3 barcos ya, quedan solamente la Concepción, la Trinidad y la Victoria. Quedan 3 barcos pero queda poca gente. Y entonces lo que deciden es que la Concepción la deshacen y aprovechan las cosas de uno y otro para meterla en la Trinidad y en la Victoria. Y bueno, ahí después de la muerte de Magallanes, pues hay una serie de sucesiones, pasan unos otros, hasta que llegan a que sea Juan Sebastián del Cano y Gómez de Espinosa los que mandan cada uno de los 2 barcos que quedan. Además, es verdad que se hace un poco por elección popular, o sea, ¿cuál es el mejor, qué tal? Y, o sea, el Cano ahí ya empieza a demostrar lo que era, ¿no? La gente confiaba plenamente en él. Bien, entonces, llegan ya por fin, con estos 2 barcos, llegan a las Islas de la Especiería, a las Molucas, cargan los 2 barcos, no tienen ningún problema con los indígenas, la realidad es que no tienen ningún problema. Tienen problemas con los portugueses que los están buscando, pero los indígenas les avisan y bueno, al final ellos no llegan a enfrentarse todavía, luego sí, con los portugueses. Entonces deciden llenar los 2 barcos de especies y volver a España. Como no tenían mucha seguridad, el Cano, con la Victoria, bueno, pues yo voy por el oeste, y Gómez de Espinosa, bueno, pues yo voy por el este. El caso es que vamos primero con Gómez de Espinosa. Gómez de Espinosa por el este. Es muy difícil volver de las Filipinas a México, porque lo que quería volver era a Nuevo México. Ya no quería volver al Estrecho de Magallanes, quería volver a Nuevo México. De hecho, no se descubrirá, estamos hablando esto es 1520, 1521, hasta 1565 no se descubrirá el camino de vuelta desde
desde las Filipinas a Nuevo México. Estamos hablando de barcos de vela, o sea, hay que aprovechar el viento y las corrientes. Y eso lo hará otro personaje importantísimo, que es Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta conseguirá lo que se llama el tornaviaje. Esto da para otra conferencia, Urdaneta es para otra conferencia muy interesante sobre Urdaneta, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. El caso es que Gómez de Espinosa no consigue llegar a volver y tiene que volverse a las Filipinas y allí será apresado por los portugueses y al cabo de los años volverá a España, pero solo volverán, de su expedición, solo volverán 4, pero son personas que también vuelven al final de la vuelta al mundo. Y además dan la vuelta al mundo porque vuelven por el este, ¿no? O sea, perdón, por el oeste. Los portugueses los cogen prisioneros y los van llevando hasta Lisboa y luego tal. Pero efectivamente dan la vuelta al mundo. Pero solo quedan 4, más los portugueses, bueno, los tratan regular. Hay una guerra soterrada ahí en las islas del Pacífico que además, que tampoco llegan noticias a España, porque, claro, hasta que llegaran, por ejemplo, cuando esto pasará después, pero el Tratado de Zaragoza, que es de 1529, hay españoles allí, de la segunda expedición, es otra historia también, pero no se enteran que España que Carlos V le ha dicho a Portugal, bueno, las especies son vuestras, aparte, bueno, dame dinero, pues allí se sigue peleando, claro, las noticias llegan, son como la historia de los últimos de Filipinas, ¿no? Pero 5 siglos antes. Bien, y por fin, pero bueno, entonces el Cano vuelve por el oeste. Vuelve por el oeste, también esa travesía es impresionante porque no puede tocar tierras portuguesas. Y por todos los sitios por los que va a ir, lo que vemos ahí, el cruce del Océano Índico, allí tenemos las especies, todo eso, toda la costa, los portugueses tenían los descubrimientos portugueses y lo que es las tierras que ocupan es totalmente diferente a España, ¿no? España llega y construye ciudades, pero los portugueses no, los portugueses se quedan en la costa, pero tienen puertos en toda la costa, o sea, todo lo que es la costa occidental, luego la costa oriental, de Mombasa, hasta arriba de todo, en Muscat, en la India, en fin, todo puertos portugueses. Y entonces el Cano no puede tocar en ningún sitio. Cuando baja muchísimo de latitud, fíjense lo que navega, hay una cosa, no sé si han oído hablar de los 40 rugientes. Los 40 rugientes son en latitud sur 40 grados, que más o menos viene a ser el Cabo de Buena Esperanza, un poco abajo del Río de la Plata. Es una zona de la Tierra donde hay unos vientos enormes, brutales, por eso se llaman los rugientes 40. Por ahí va Juan Sebastián del Cano. Cuando llega al sur de África, cerca del Cabo de Buena Esperanza, la gente le pide que entre en Mozambique o en algún puerto de Sudáfrica, pero no entra porque sabe que los portugueses, además el barco va cargado de especies, el barco del Cano. Bien, le cuesta también mucho trabajo doblar el Cabo de Buena Esperanza, también son unas navegaciones tremendas, muere muchísima gente, y al final cuando llega a las islas de Cabo Verde, que son portuguesas, no le queda más remedio que entrar. Entra en las islas y entonces le cuentan que es un barco, que venimos de América, pero nos hemos desviado, y necesitamos agua y comida porque estamos muertos. Tal. Y bueno, y manda botes a tierra para coger todas estas cosas, pero el tercer bote que manda, o no se sabe exactamente cómo, los portugueses sospechan algo. No se sabe si porque alguien intenta pagar con especies, entonces dice, ¿cómo? ¿Especies? No puede ser. O alguien se va de la lengua, a lo mejor, tomándose un vino en una taberna y dice, pues, pero nosotros, joder, lo que hemos hecho, tal. Bueno, el caso es que ven que no vuelve el tercer bote de tierra y tienen que salir corriendo, escapándose, y entonces ya siguen un poco más al norte con los vientos hacia arriba, cerca de las Azores, y luego ya llegan al Cabo San Vicente y ya por fin, en septiembre de 1522, casi 3 años exactos de su salida, vuelven a tierra 18 supervivientes. Este es un cuadro que representa, está en el Museo Naval de Madrid, que si van a Madrid les recomiendo que visiten el Museo Naval porque es una maravilla, que representa la llegada de Juan Sebastián del Cano a Sevilla con los 18 supervivientes. Bien, podemos ver entonces ahora, bueno, ya para acabar, cuáles son las consecuencias de la vuelta al mundo. Bueno, lo primero, que la Tierra era redonda, se sabía que era redonda, o sea, lo sabían, a lo mejor no todo el mundo, también hay gente hoy en día que es terraplanista, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pero lo que no se sabía era que se podía navegar toda la vuelta, o sea, que se podía dar la vuelta al mundo navegando. Eso era lo que no se sabía. Y eso es lo que demuestra el Cano, que se puede dar la vuelta al mundo, navegando. Otra cosa importante, bueno, por supuesto, que hay un paso al sur del continente americano que comunica el Atlántico con el Pacífico. Efectivamente, ahí Magallanes tenía razón, no sabía dónde estaba, pero es verdad que lo había, ¿no? Y luego también, una cosa también muy importante es que se tiene un concepto más claro de cuáles son las dimensiones reales de la Tierra. Como dije, creo que lo dije al principio, se suponía que era un 25% más pequeña de lo que en realidad era. Y es lo que había llevado al error de Colón de creerse que había llegado a Asia. Entonces, este viaje lo que demuestra es cuál es, con más exactitud, todavía tardará tiempo en saber exactamente cuánto es las dimensiones exactas de la Tierra, ¿no? Y de hecho, pasa el tiempo y todavía se siguen discutiendo si las Molucas son españolas o portuguesas, hasta bien entrado el siglo XVI, casi XVII. Y luego también una cosa fundamental es que abrió nuevos caminos en el Océano Pacífico, ¿no? Luego ya, durante el siglo XVI y el XVII, el Pacífico se va a conocer, y ese nombre no se lo ponen españoles, sino que se lo ponen historiadores ingleses y franceses, va a ser el lago español. Si nosotros pusiéramos una banderita en cada isla del Pacífico descubierta, o que primero llegó un occidental y era español, el Pacífico entero sería un mar de banderas españolas, porque prácticamente todas, el primer occidental que las pisó fue un español. Lo que pasa es que era difícil, o sea, también conté antes que cuando volvían todos los pilotos a la casa de contratación tenían que explicar todo lo que habían hecho. Ellos llevaban un perfecto estudio de cuáles eran las derrotas, ¿no? Pero es evidente que, bueno, como no se sabía exactamente la latitud y la longitud de los sitios, pues había errores, ¿no? Pero bueno, y luego además, ya a partir del siglo XVIII, cuando empiezan a navegar los ingleses, porque ya digo, en el siglo XVI y XVII, occidentales que no fueran españoles, los portugueses ni siquiera, porque los portugueses venían desde la India y se quedaban en las Molucas, pero no cruzaban el Pacífico. Y ingleses y franceses y holandeses tardarán más de un siglo en cruzarlo. Y luego cambian los nombres de las islas, ¿no? Pero la mayoría son españolas, vamos. Y bueno, y también, bueno, podemos decir también que efectivamente la primera vuelta al mundo lo que da lugar es a la primera globalización, ¿no? Sobre todo cuando ya posteriormente España tome posesión de las Filipinas, pues se va a conseguir conectar los tres continentes, porque lo que luego va a ser el Galeón de Manila, que es otro tema también importante, otro tema posible va a conectar todas las mercancías de China, Japón y la India a través de Manila. Llegan a Manila, se llevan a América, de América vienen a España y de España se reparten por Europa. O sea, es como, podemos decir que es la primera globalización del mundo, ¿no?